Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón Inmobiliario con René de la Rosa, en donde encontrarán temas importantes del sector inmobiliario y de bienes raíces. Hoy vamos a tener un tema importante en donde tenemos como invitada a la licenciada Brenda Deyanira Alarcón López. Ella es notaria pública número 1 con residencia en Tlapa de Comonfort, en la montaña del estado de Guerrero. El tema que vamos a platicar, a conversar hoy para ustedes es la constitución de sociedades mercantiles, que prácticamente es cómo se constituye una empresa para todos ustedes. Licenciada, bienvenida, muchas gracias por su tiempo, gracias por venir a darnos a conocer este tipo de asuntos, de la constitución de asuntos de sociedades mercantiles. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación y pues es un honor y un placer estar con ustedes y poder compartir este tema, sí. Platicarles aspectos relevantes y sobre todo que les sirvan en su día a día, en sus empresas, en sus negocios y más importante que todo eso permee también en el Estado, en el crecimiento económico para el Estado de Guerrero. Y yo creo que estos temas son de relevancia porque realmente lo que ayuda a generar un crecimiento económico es el crecimiento de las empresas y de los negocios, ¿no? Desde luego. Entonces, con estos temas y aportando un poco para, pues, nutrir, ¿no? Sí. A la sociedad, al público en general, que tengan conocimiento, que tengan noción de qué pasos seguir, ¿no? Y requisitos. Y pues yo encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Pues aquí es sobre todo encaminado también a los asesores inmobiliarios que actualmente están independientes y tienen varias personas ahí ya con ustedes y socios de hecho, es para constituir una empresa. Entonces, es parte de lo que vamos a ver en este momento. Pues iniciar, licenciada, ¿cuántas sociedades mercantiles tenemos en la Ley General de Sociedades Mercantiles? La Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo primero contempla 7. Ok. Pero realmente en la práctica las que más deciden u optan los clientes por crear, constituir, son las sociedades anónimas de capital variable y las sociedades de responsabilidad limitada. Y actualmente la creación de una nueva figura jurídica que es de reciente creación, que son las sociedades de acciones simplificadas. La famosa SAS. Las famosas SAS. Ok. En teoría, los 7 tipos de empresas, las 6, se tienen que formalizar ante notario público. Muy bien. La única que tiene esa peculiaridad de ser de manera digital, con toda esta innovación de tecnología digital, son las SAS, son las únicas que no se hacen ante notario. Sin embargo, yo no las excluiría de que pudiera solicitar al notario una guía, una asesoría de cómo también pues crear tu SAS, porque considero yo, en mi opinión, que es un tema pues muy especializado, el tema mercantil. Entonces, si vas de la mano con un asesor que te pueda apoyar y guiar, independientemente que lo hagas con notario o de manera personal a través de las plataformas de la Secretaría de Economía, pues requieres la mano de una guía, de un acompañamiento. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué lo comento esto? Porque creo yo que es mejor planear cómo vas a crecer en tu negocio, hacerlo de manera planeada, organizada, con las reglas claras, que simplemente considerar que tú lo puedes hacer de manera directa, porque si no lo planeas desde el principio con reglas claras, con un acompañamiento, con una asesoría correcta, legal, fiscal, contable, jurídica, pues puedes tener repercusiones a futuro. Sí, sí. Porque considero yo que todo el que quiere emprender es porque tiene metas a futuro y visiones grandes a futuro. Claro, claro. Si ya estás dando ese gran paso de emprender un negocio, todo el que quiere emprender quiere llegar a ser el mejor. Desde luego, sí. Entonces, no hay que quedarse cortos y si tienes esa visión de crecer a grandes dimensiones, lo mejor es empezar con un buen acompañamiento y una buena asesoría que te guíe paso a paso y que te expliquemos nosotros los notarios qué es lo más conveniente de acuerdo a tu negocio, a tu giro comercial. Eso es muy importante lo que está comentando, sí.
Sí, entonces, pues entramos de lleno aquí rapidísimo con las SAS. Efectivamente se tiene que llevar a cabo ante la Secretaría de Economía. Sí. Escuché que está en la apertura de acompañar a las personas en caso de que así lo quieran o lo necesiten, sí. Para constituir una SAS. ¿Estas con cuántas personas se pueden constituir? Las SAS tienen esa, yo creo que gran característica, por eso todo el mundo dice, quiero una SAS, sí, no quiero socios, no quiero problemas. Sí, exacto. Y ahorita voy a entrar también a ese tema, es que puedes crearla contigo mismo, con una persona, ¿no? Exacto. Entonces, no necesitas estar buscando socios, no necesitas pues el apoyo de alguien, ¿no? Para crear tu empresa, para crear tu SAS. La limitante que tiene esa empresa es que si tus ingresos rebasan los 5 millones anuales, tendrías que cambiar de régimen. Sí, totalmente. Entonces, vuelvo un poquito al punto anterior. Si tu negocio lo quieres crecer a grandes dimensiones, la SAS no sería opción para ti. Pero a lo mejor sí para una pequeña pyme, una persona emprendedora que su negocio le ha funcionado años de manera individual, la SAS podría ser para ti. Pero si realmente ves una visión a futuro, crear sucursales, expandirte, en caso de una constructora, seguir comprando inmuebles para construir y que es un negocio que va a seguir creciendo, la SAS no es para ellos. Entonces, por eso hago hincapié mucho que recuerden que el notario no nada más firma documentos, no nada más da fe, certeza jurídica, te puede dar acompañamiento, te puede dar una guía, una asesoría completa, una estrategia también fiscal, legal, contable en algunos puntos. Y también, sobre todo, es que previene conflictos el notario. Previene conflictos. ¿Por qué? Porque te va a decir y te vamos a dar esa opción de decir, ¿quieres una SAS? Tus implicaciones fiscales es que no puedes rebasar tus ingresos de 5 millones anuales. Entonces, es importante que cuando tengan en mente crear una empresa, constituir una sociedad mercantil, tomen en cuenta esos aspectos fiscales, porque ahora todos sabemos que con las nuevas reformas que ha hecho el gobierno a nivel federal, uno de los aspectos clave que yo creo que muchas empresas se topan con algún obstáculo es el tema fiscal y contable. Totalmente. O sea, si tú no tienes ese aspecto contable y fiscal bien protegido, bien resguardado, con una base cimentada fuerte, vas a tener repercusiones a futuro. Porque al momento que tú creas una empresa, ya estás en el radar de crear obligaciones fiscales y ya adquieres derechos y obligaciones civiles, fiscales, mercantiles, derechos personales. También. Entonces, todos esos aspectos los tienes que conocer antes de dar ese gran paso. Y yo quiero aclarar que no con esto digo que es complicado. Sí, no, desde luego. No es complicado, pero sí es prudente, en mi opinión, tener esa guía desde el principio para que vayas sabiendo qué camino tomar y qué paso seguir. Y saber cuáles son tus obligaciones también, porque tú creas tu empresa y ahora qué sigue, ¿no? Bueno, tienes que acompañarte de un buen contador, porque a partir de ese momento empiezan las obligaciones fiscales. Se dan de alta en el SAT. Sí, lo que comenta es importante subrayarlo, en el sentido de que a lo mejor voy yo y le digo, licenciada, quiero constituir una empresa, y usted me va a dar la pauta, me va a encaminar sobre qué tipo de empresa, de acuerdo a lo que yo quiero, lo que le estoy expresando, qué tipo de sociedad es más conveniente para mí. ¿Sí? Entonces eso es importante para que cuando acudan al notario, pues finalmente son los expertos y les van a decir sobre qué vía van a caminar. Entonces eso es la SAS, eso es en la Secretaría de Economía. Hay acompañamiento en este caso de su parte, la gente que quieran ver ese tipo de sociedades, pues la licenciada Brenda está dispuesta, ¿no? Claro. Entramos entonces a las cuestiones de las sociedades mercantiles, que los notarios sí constituyen. Entonces, decía que son dos prácticamente ahorita las que están en la sociedad anónima y de capital variable en su caso, o la de responsabilidad limitada. Así es. Entramos con la SA.
¿Qué le Así parece? es. Sí. Ver cómo se constituye, con cuántos socios, porque también eso es importante. Sí. Y como les decía, a los compañeros asesores inmobiliarios, si quieren hacer su empresa, la licenciada está presta para apoyarlos. Y los constructores que, como también decía, quieren construir, pues hay que constituir una empresa, una sociedad mercantil. Así Entonces, es. ¿cómo se desglosa? No sé cómo se hace Yo creo de que inicio. yo lo que les quiero comentar es que lo primero que tienen que tomar en cuenta es cuál va a ser su giro comercial, Ok, cuál va a ser su objeto social, las actividades que van a realizar. sí. Si tú quieres emprender y crear una sociedad mercantil, yo creo que lo primero que tienes que hacer es sentarte, apuntar en una hoja y un papel o en un papel qué actividades quiero realizar yo, qué me quiero dedicar, Sí. qué quiero que mi empresa tenga margen de actuación. Entonces, dependiendo de los actos que yo voy a realizar con mi empresa, es lo que yo les recomendaría que le planteen al notario, a su notario de confianza, para que el notario les determine qué tipo de sociedad les convendría. Si la sociedad anónima de capital variable, la sociedad de responsabilidad limitada o en algunos casos de profesionistas, sociedades civiles. Sí, sí. Entonces, tendríamos que ver qué tipo de actos y objeto social es lo que quieren hacer. Yo creo que para mí, una persona que dice quiero poner un negocio, lo primero es a qué me quiero dedicar, qué actividades voy a realizar. Eso es lo primero. Lo segundo sería, porque al ser una empresa, mínimo son 2 personas. Ok, muy bien. ¿Cuántas personas quiero que integren esta sociedad? ¿Cuántos socios quiero tener? ¿Uno o más? Okay. Dependiendo también del objeto social. Creo yo que también dependiendo de la actividad que vayas a realizar, es prudente cuántos socios vas a tener. Sí. Porque creo yo que lo mejor es que si vas a tener 5 socios, los 5 socios participen activamente en el desarrollo del objeto social. Realmente participen, porque se vuelve un conflicto cuando, si existe realmente esa sociedad de 5 socios, que haya reglas claras y que esa participación de los demás compañeros sea, o de los accionistas, sea de manera igual. ¿Qué vas a poner tú? ¿Qué pongo yo? Y las utilidades ahí, ¿cómo las van a establecer? Entonces, lo más rutinario o los obstáculos que más surgen, o problemas o dilemas, es qué aportas tú, qué aporto yo, y cómo nos vamos a repartir la ganancia. Entonces, pues ya tienes primero identificado el objeto. Segundo, ¿quién te va a acompañar? ¿Quién va a ser tu socio? ¿Quiénes van a integrar esa sociedad? Muy bien, sí. ¿Cuánto aportas tú? ¿Qué aporto yo? Y a raíz de esa aportación, ¿cómo nos vamos a distribuir esa ganancia que va a generar ese acto o esa actividad que nosotros nos vamos a dedicar? Y con esas reglas claras, de ahí se desprenden, pues, qué facultades de representación van a tener, la asamblea, cómo se va a convocar la asamblea, que es el órgano máximo de una sociedad, facultades, aportación, con cuánto capital van a iniciar, dependiendo del giro. A lo mejor es para iniciar un trámite y dar recibos fiscales deducibles de impuestos, ¿no? Porque ahora todo el mundo pues quiere su factura. El SAT pues ya lo pide así, ¿no? Si tú quieres transferir por un servicio, oye, ¿me vas a dar factura? Híjole, no tengo factura. Entonces la gente, puedes perder un cliente por no expedir comprobantes fiscales digitales o su factura respectiva. Y con la empresa podrías generar esa sinergia de expido comprobante fiscal, tengo mi factura, estoy dado en el SAT, y al otro empresario que usa tus servicios, pues le conviene fiscalmente porque deduce ese gasto que es comprobable con la factura. Así es. Entonces se vuelve una cadena de beneficios para ambas partes, para que el que solicita tu servicio, el que lo recibe, y tú cuando lo entregas, porque pues estás recibiendo ese pago por ese servicio que tú vas a brindar. Así que todo eso tiene una implicación, una consecuencia fiscal, una consecuencia jurídica, que también todo eso va a beneficiar a la empresa. Claro que con esa claridad y con esa organización que deben de tener, hay que tener unos estatutos muy, muy claros, muy entendibles,
que todas las partes o los socios que van a participar en esta empresa sepan cuáles son sus derechos, sus obligaciones, qué facultades de representación van a tener también, porque ese es un tema del día a día. La representación, o sea, todos quieren ser los poderes, exactamente. Cuántas acciones van a tener, eso se tiene que platicar, con qué capital van a iniciar, con el mínimo. No hay máximo, no hay máximo de capital. Tú puedes crear una empresa con el capital que tú quieras. Muy bien. Sin embargo, ahora con el tema de la ley federal de identificación de recursos de procedencia ilícita, pues hay cierto tope que el notario te va a decir, oye, a partir de este capital yo mando un aviso. Claro. Entonces tienes que tener esa prevención, esa información de que si se manda un aviso respectivo, qué implicaciones legales y fiscales tiene. Y si se manda ese aviso arriba de cierto capital, pues tú tienes que tener una contabilidad, unas declaraciones muy, muy claras y cumplirlas de manera mensual y sin falta, porque ya empiezas a generar ese historial fiscal crediticio. Es correcto. Si empiezas a prestar servicios, si empiezas a generar tus comprobantes fiscales digitales o facturas, ya tienes que empezar a declarar esos ingresos de manera mensual y a su vez de manera anual. Todas estas reglas se deben de establecer en los estatutos. Por eso hago mucho hincapié que el notario da ese acompañamiento, ayuda a prevenir ese conflicto, que más tarde el socio, a lo mejor uno de los socios no tenga claro. ¿Para qué es el acompañamiento del notario? Para que te explique o les expliquen las reglas a cada socio de cómo va a ser la dinámica del funcionamiento de la empresa. ¿Qué implica el que tú tengas acciones? Si tú tienes un negocio propio como persona física con actividad empresarial, ¿qué implicaría que seas socio y accionista también? Lo tienes que declarar, lo tienes que agregar en tu actividad fiscal, avisar, mandar un aviso al SAT. ¿Qué sigue de crear la empresa? Las reglas, los socios, el capital, ya tienes todo. Lo siguiente es acudir con el notario, presentar los documentos respectivos y los requisitos son básicos. Realmente el requisito, pues ya dije primero el objeto social, tu socio, quién te va a acompañar, los estatutos que el notario te guía, te hace un acompañamiento en los estatutos. Regularmente en la práctica yo lo que hago es, les pregunto, ¿qué te gustaría establecer en cuanto a reglas de si se puede y no se puede? Y yo lo voy a traducir al lenguaje jurídico. Claro, ¿no? Porque tiene que llevar un lenguaje técnico especializado. Entonces yo lo traduzco al lenguaje jurídico y de esa manera les digo, lo que tú me estás pidiendo tiene que establecerse de esta manera. ¿Quién tendría poder? De esta manera funciona. Puede ser un administrador único o un consejo de administración que esté integrado pues a partir de 3 personas o a partir de 5 personas. Entonces, dependiendo los socios que tú vayas a tener en tu empresa, también es la forma de administración que tú vas a tener en tu sociedad mercantil. Y de ahí partimos también otro tema en cuanto a representaciones, poderes. Tu contador va a tener poder, tienes esa confianza para darle poder, o tú te vas a hacer cargo de todo lo que implica el manejo de la empresa. También tienes que ver tu administración de tiempo. Tener una empresa implica también tiempo. Totalmente, porque el SAT te pide declaraciones, tienes que ir a presentarte de manera presencial, tienes que tramitar tu firma electrónica para expedir comprobantes fiscales. ¿Quién va a tener esa representación? ¿Tu contador? ¿O tú de manera personal como empresario puedes acudir directamente? Y todo eso se los explicamos en la notaría. Y no lo saben. Entonces, eso les puede ayudar a prevenir un conflicto. Porque a lo mejor tú quieres firmar tu empresa y te quieres ir a seguir haciendo negocios fuera del país o a otro estado. Pero ¿a quién le vas a delegar esas facultades, esas obligaciones, no? Y todo eso, pues les ayudamos a concretarlo y plasmarlo en la escritura pública para que de esa manera pues tengan esa tranquilidad, ese control, esas reglas claras, esos permisos también, ¿no? De hasta dónde puedes actuar en nombre de mi empresa y hasta dónde yo puedo actuar en nombre de mi empresa. Y que también entre los socios tengan esa claridad de hasta dónde llega su participación o representación. Y ya, obviamente la participación accionaria es de acuerdo al número de acciones. Y cada empresa le puede asignar un valor a la acción. O sea, tampoco no hay una regla de
Sí, que cada acción, exactamente 50 pesos, 100 pesos, ¿no? puede ir desde un peso Sí, hasta 100,000 pesos, hasta lo que quieras, ¿no? O sí, sea, no sí. hay tampoco ahí un límite, la ley no establece el límite. Ah, bien. Y yo a veces les sugiero algo práctico, ¿no? Cantidades, no sé, en múltiplos grandes que pueda permitir un manejo fácil de acciones. Claro. Porque también, lo digo, el deber ser es que si constituyes esta empresa, hagas también tus acciones de manera... Sí, hay que tenerlas. En papel, ¿no? Papel, en documento. porque eso es lo que realmente en algún problema es lo que van a presentar, ¿no? Y me atrevo a decir con esa pues confianza que ya tengo 17 años de experiencia en el ramo notarial, Sí. que solo una vez he visto eso de una empresa que constituyó y me pidió hacerle las acciones de manera manual, o sea, Sí, en papel, ¿no? Sí. Y yo creo que no se hace mucho eso, no se estila, pero no es una mala opción. No, efectivamente. No es una mala opción hacerlo en papel porque pues también te da esa tranquilidad de reglas claras cuando hagas el endoso. No nada más es poner cuando va a salir un socio accionista. ¿Cuál es la manera que se haga esa cesión de acciones? Mediante el endoso de las acciones, sí. ¿no? Que es un título mercantil establecido en el Código de Comercio. Entonces, haces el endoso, entregas la acción, lo formalizas con un acta de asamblea y se registra en un libro de accionistas. Exacto. Que también me atrevo a decir que eso lo he visto uno o dos libros de accionistas. O sea, realmente en la práctica se va nada más al acta constitutiva que hacemos en la notaría y posteriormente se van administrando y manejando todos los cambios, ampliaciones, entrada y salida de socios con protocolizaciones de asamblea, ¿no? Sí. Se hace la asamblea, nosotros la protocolizamos y pues les podemos dar esa guía y acompañamiento realmente, pero nos dedicamos a hacer la protocolización, pero realmente la base en la cual sí puede intervenir un notario es en la Constitución. El primer acto, el acta constitutiva, lo que va a establecer las reglas. Sin embargo, tú bien sabes, licenciado, que eso no impide que si el día de mañana tú quieres agregar una actividad más a tu empresa, lo puedes hacer. Ampliar el objeto social. Ampliar el objeto social, aumentar tu capital social, ampliar el otorgamiento de facultades a tu contador o a otro socio, porque a lo mejor tú viajas mucho y el otro socio está más tiempo en tu ciudad donde tienes realmente tu mayor actividad económica, delegarle también al otro socio mayor facultad. Entonces todo eso es algo que se tiene que platicar, se tiene que planear. Yo siempre he dicho, quieres llegar a un objetivo, tienes que hacer una planeación, ¿no? Sí. Planeas tu plan, o sea, qué pasos quieres seguir, a dónde quieres llegar, lo planeas y luego ya lo haces, lo permeas y lo haces en papel, ¿no? En documento, en algo que tú puedas decir, aquí están plasmadas mis ideas, este es mi plan, este es mi proyecto y ahora lo voy a plasmar en un documento que me ayude a cumplir ese objetivo. Y un objetivo o un medio con el cual tú puedes cumplir tus objetivos como empresario, como una persona que quiera emprender, es un acta constitutiva, la creación de una sociedad mercantil. Totalmente. Nada más con sus diferencias, ¿no? La sociedad anónima puedes aumentar y disminuir capital, puedes aumentarlo en su parte variable, la parte fija tendrías que reformar estatutos, pero se entiende que es la parte fija. Sí. Puedes aumentar el ingreso de socios, puedes hacer endoso de acciones. Otro punto que quiero comentar que en la práctica también no he visto muy pocas veces, es las reglas de exclusión o salidas de socios. Yo he visto que a veces en ese aspecto no se enfocan tanto porque pues no piensas tampoco que va a pasar algo grave, ¿no? Más adelante. Sí. Pero yo sí les daría ese consejo de también establecer reglas cuando salga un socio, a una salida o exclusión de socio. Porque también puede pasar otra cosa, casos prácticos que yo he tenido y que he visto. Llegan conmigo, constituyen la empresa, todos están de acuerdo, todos dicen que van a participar, pasan los meses, uno se tiene que ir de la ciudad, el otro se queda con toda la carga de la empresa, el reparto de utilidades es a la misma manera, la misma par, porque así lo establecieron en el principio, que era por partes iguales. Entonces, el socio que se queda y el otro socio que se tiene que ir fuera del país por alguna razón personal, pues ya empieza a haber esa discrepancia y esa diferencia, entonces no establecen reglas claras en qué casos puedes tú hacer una exclusión de un socio, ¿no? Oye, ya no está aportando tiempo, ya no participa en las asambleas, se le convoca y no se presenta, pues me está generando a mí pérdidas en mi negocio. ¿Qué reglas vamos a aplicar para ese tipo de situaciones?
y si no las estableces con claridad, desde el principio. puede provocar que también tu negocio genere problemas o lo termines cerrando, ¿no? O ya no quieras la empresa porque toda la carga de hacer las declaraciones tú las tienes que pagar y tú tienes que juntar las facturas y la información y hacer la comprobación fiscal. Entonces sí implica un esfuerzo el crear una empresa mercantil. Totalmente. O sea, eso sí no los quiero engañar, ¿verdad? Ni decirles que todo es bonito y maravilloso. Sí es muy bonito porque te ayuda a crecer, a cumplir objetivos y a tener un crecimiento profesional, económico, personal, en todos los sentidos es crecimiento. Pero todo crecimiento también tiene obligaciones. Sí, claro, ¿no? y responsabilidades. Y responsabilidades, totalmente. Entonces, eso es lo bonito también, que tienes responsabilidades. Sí, pues me estás volando la cabeza con toda esta información, la verdad. Sí es relevante todo lo que dice. No es nada complicado, no es nada complicado. No. Hoy en día lo que está diciendo la licenciada es el manejo de una sociedad que en la práctica, por la experiencia que ella tiene, pues ha visto muchos asuntos. En el tema del objeto social, desde su punto de vista, es, porque me ha tocado ver, también he apoyado allí a algunas personas, en el sentido de que ya dicen el objeto social, me quiero dedicar, vamos a ver, me voy a dedicar a administrar, a ser intermediario inmobiliario, a rentar, etcétera, en la cuestión inmobiliaria. Sí. Sin embargo, pero también quisiera vender motocicletas o, híjole, también lo he visto, lo he visto en los objetos sociales. Totalmente. Y para no hacerse la larga me ponen en el objeto social que venden barcos hasta clavos de ferretería. O sea, desde su punto de vista, ¿qué me comentas sobre ese aspecto? He tenido muchos casos así, que empiezan dándome 3 objetos sociales. Sí. Y a la semana llegan y me traen como 20 o 30. Sí. Y no son congruentes entre sí. Efectivamente. Entonces, mi consejo es que no es correcto que tengan tampoco una disparidad en esa relación de objetos. O sea, que no haya una congruencia, que no haya una relación. ¿Por qué? Porque al final yo lo puedo poner, en mi consideración no es correcto, yo les diría que no lo pondría. Sin embargo, yo he visto muchas empresas que sí están creadas así y también que he visto cuando traen objetos muy diferentes entre sí, que el SAT ya no les está autorizando el alta. Ya no les autoriza su inscripción. Ahí está una limitante. Así es. Bueno, ya les cuestiona, oye, ¿cómo es posible que te vas a dedicar a vender inmuebles, pero también tienes una ferretería o vas a vender barcos? Ya no es congruente. Entonces el SAT ya no te autorizaría o tendrías dificultades para expedir comprobantes fiscales porque el SAT seguramente te va a negar esa inscripción o esa alta, ese registro en el padrón del SAT. Ya se te va a complicar, se va a hacer difícil esa comprobación que tú tendrías que comprobar si efectivamente vas a tener realmente ese giro. Entonces yo sugiero tener esa organización y tampoco no está prohibido tener varias empresas. Si realmente eres un empresario, alguien que quieres emprender en el sector inmobiliario, en el sector de ferreterías, en cualquier rubro exactamente de negocios, servicios, puedes tener varias empresas, o sea, realmente no estás encasillado a una, puedes tener varias empresas y ya especializar cada empresa de acuerdo al objeto que vas a realizar. Y tampoco no hay limitante, no quiero decir que hay limitante en el objeto social, hay limitante, pero sí lo ideal es que sí sean objetos sociales congruentes entre sí y que vayan relacionados de cierta manera al mismo giro comercial, porque si no fiscalmente vas a tener complicaciones y no es lo más conveniente para ti, porque pues tendrías que comprobar realmente pues esa actividad social y no tiene sentido que inviertas y pierdas tiempo en comprobar algo, ¿no? Mejor es como siempre he dicho, una planeación, ¿no? Si tengo varios objetos, empezar con una que realmente se especialice en esos actos que yo quiero emprender. Y si van surgiendo de esa misma actividad más negocios, pues ya crearé una nueva empresa si es que no están relacionadas entre sí. Es lo más sano, es lo mejor legalmente y fiscalmente también es lo mejor para que así tengas claridad en tu contabilidad. Pues que al rato mezclas todas las facturas y los servicios también en tu declaración se va a hacer un tema complicado de comprobar y declarar fiscalmente. Entonces sí es complejo, la verdad.
Y otro tema que me salté hace un momento en cuanto a requisitos, que es yo creo que también algo fundamental, es el nombre lo quería, o razón social. Híjole. Yo creo que volvemos a lo mismo repasando un poquito, es ¿a qué te vas a dedicar? ¿Cuántos socios vas a tener? ¿Cómo vas a estar integrado? ¿Qué facultades vas a tener? Pero no puedes tener todo eso si no sabes cómo te vas a llamar. ¿Cuál es tu denominación o razón social? Sí. Entonces, cuando van a la notaría, yo lo primero casi que les pido es que me den el nombre, antes que los socios incluso. Totalmente, sí. ¿Por qué? Porque ese es un paso especial que el notario realiza ante el portal de la Secretaría de Economía. Sí. Entonces, ese permiso que yo solicito a la Secretaría de Economía, pues tarda a veces de 3 a 10 días hábiles, a veces es muy rápido, a veces no es tan rápido, porque es una plataforma nacional. Entonces, se saturan las solicitudes. Sí. Incluso la autoridad nos da muchas capacitaciones a los notarios y se les agradece enormemente porque eso nos ayuda a entender también el punto de vista de la autoridad, y nos han explicado que se satura porque muchas veces piden muchas razones sociales, metían 5, metían 10, metían muchas razones sociales, usaban una de las 5 y las demás ya no las cancelaban y las 5 las aprobaban. Entonces esos 5 nombres quedaban aprobados, pero nada más utilizábamos uno y esos 4 espacios en el sistema digital de economía seguían ocupando esos espacios y no dejaban acceder a nuevas solicitudes. Y se fue saturando el sistema. Bien. Entonces esos permisos no, pues esperaban hasta que se caducara el plazo que marca Economía, y entonces se bajaban del sistema en automático porque habían caducado, pero pues pasaban 6 meses. Sí. Entonces satura, imagínense en eso a nivel nacional. No, es la locura. Era una locura, era una saturación, entonces ya no estaba funcionando el sistema con ese fin, que era autorizar una denominación social. Ahora yo les pido que me den 3, y el primero que me den es el que realmente voy a ingresar a pedir ese permiso en la Secretaría de Economía, y una vez que me lo aprueben ya le aviso al cliente que ya está aprobado, y ahora sí recabamos la información de los socios, que también es otro punto importante que quiero especificar. Sí. Yo creo que si quieres tener un socio, lo primero que le tienes que preguntar no es si tiene credencial de lector, es si está dado de alta en el SAT, si tiene su constancia de situación fiscal vigente. Porque si no está dado en Hacienda, no puede ser integrante de una sociedad mercantil. Bien. Definitivamente tiene que tener su alta en el SAT como persona física primero, como una persona que se va a dar de alta, y ya después integrarse como accionista a la empresa. Pero sí tiene que ser una persona física con constancia de situación fiscal vigente. Y quiero decirles que es un requisito indispensable. O sea, yo no puedo constituir una empresa si uno de los socios no me presenta su constancia de situación fiscal en la notaría. Es un requisito. ¿Ese socio no entra? No entraría ese socio. Definitivamente no entraría. Sí es un tema complejo que incluso yo les digo, ¿saben qué? Vayan a darse de alta en el SAT si realmente quieren formar parte de esa empresa, de esa sociedad mercantil. Tienen que darse de alta en el SAT, tener su RFC como clave y tener su constancia de situación fiscal vigente. Tampoco no pueden estar suspendidos, porque también me la presentan, pero suspendidos tampoco no se acepta para una constitución de una sociedad mercantil. Tiene que ser credencial de lector vigente, con datos vigentes, constancia de situación fiscal vigente también, su CURP, comprobante de domicilio y acta de nacimiento. Yo creo que esos son los requisitos básicos para los socios, son estos requisitos. El otro es la denominación o razón social. Es un permiso que se pide ante la Secretaría de Economía. El notario lo solicita, esperamos respuesta, confirmación o rechazo. Entonces, si lo rechazan, ¿qué hacemos? Metemos otro nombre, que traten de que sean nombres no tan comunes, no de uso, pues, por ejemplo, la palabra inmobiliario es un nombre muy común y es muy probable que lo vayan a rechazar. Entonces, tratar de hacer una combinación o juego de palabras o incluso hasta crear nuevas, ¿no? Es lo que más funciona. Yo he visto que es lo que más funciona, crear palabras nuevas, un juego de palabras, a lo mejor con una común, con una combinación de palabras,
para que eso les permita que proceda rápido la autorización de la denominación. Porque también me ha pasado que me tardo mucho en el tema de la autorización de la denominación porque no proceden. Sí. Entonces ahí podemos perder incluso hasta 2 o 3 semanas. Totalmente. Porque está la saturación del sistema. Entonces yo me espero una semana. Entonces es perder por cada nombre, pues una semana prácticamente, y también eso implica a lo mejor pérdida de tiempo o que no vas a iniciar funciones tan rápido. Y lo digo, por ejemplo, en un caso concreto. A veces me ha tocado también casos de empresarios que tienen licitaciones a lo mejor y les surge tener la empresa constituida y hay un plazo para esas convocatorias y a veces no tienen contemplado que crear una empresa también no es tan rápido, o si es rápido, es de 3 a 10 días hábiles concretamente, siempre y cuando fluya todo correctamente y tengan los requisitos y se apruebe el nombre. Pero también puede pasar que se atrase un poquito más por esto que yo comento de a lo mejor no lo aprobó la Secretaría de Economía, a lo mejor uno de los socios no tiene constancia de situación fiscal vigente y hay que irla a actualizar, conseguir la cita en el SAT. Entonces todo eso es tiempo que va a ir sumando al procedimiento ordinario de 3 a 10 días hábiles a lo mejor, ¿no? En notaría. Y también que lo tomen en cuenta. Que vayan juntando los requisitos, que tengan preparado la denominación social, para que pues no vaya a retrasar un poco más el procedimiento de crear su empresa, de firmar el acta constitutiva. Y otro paso importante que también quiero comentar que es parte del proceso en notaría, es que una vez que se firma, que ya cumpliste con todo esto que comento, es llevarlo al registro público de la propiedad. Entonces, darle esa formalidad, esa publicidad a tu empresa y que surta efectos contra terceros, que se dé a conocer tu empresa, que ya está legalmente constituida y ese mensaje que mandas al obtener tu registro mercantil ante el registro público de comercio es que ya eres una empresa que cumplió con todas las formalidades legales, fiscales, para poderte crear como empresa. Entonces, una vez que tienes esa inscripción ante el registro público de la propiedad y del comercio, tienes que ir ahora sí ante el SAT a darte de alta con tu empresa. Y después en la práctica lo que pasa de darte de alta en el SAT con tu boleta de inscripción, ya creaste tu empresa, ya tienes tu escritura del acta constitutiva con boleta de inscripción ante el registro público del comercio. Con su folio registral mercantil, electrónico mercantil. Tienes que ir al SAT después y ya con todos esos requisitos que creen, ahora pueden abrir su cuenta de banco. Ante el banco, registrar sus poderes, quién va a tener acceso a esa cuenta, qué facultades van a tener y todo eso, ¿dónde creen que ya se estableció esas reglas? En el acta constitutiva, en los estatutos. Para eso también sirven los poderes y facultades que le vas a dar al socio. ¿Quién va a tener acceso a esa cuenta? Porque hay cuentas que son individuales y pueden ser mancomunadas también por parte de los socios. Entonces, solamente puede una persona tener acceso o puede ser mancomunado. Entonces, todo eso les comentamos en la notaría para que sepan cuáles son también los alcances legales que tienen con la empresa, ¿no? Y que pueden acceder también a participar en proyectos grandes como licitaciones, programas federales, programas de vivienda. Ahora está el tema de programas de vivienda a nivel federal para el sector inmobiliario. Necesitas tener una empresa para poder participar en esos programas de vivienda que están haciendo a nivel federal. Entonces, sí impacta realmente el que tú tengas una empresa. Yo creo que te da un margen mayor de actuación porque tienes esas obligaciones y reglas claras, ¿no? Y eso le facilita también, por ejemplo, me pongo del lado del gobierno, el que tú tengas tus reglas claras en tu acta constitutiva y va a decir, bueno, ya tengo sus reglas claras, los tengo identificados, bueno, súmate a mi proyecto de constituir vivienda, ¿no? De construir vivienda. Y todo eso, bueno, influye en la creación de una sociedad mercantil, totalmente. Sí, no, es mucha información la que se tiene, ¿no? Pero al final del día, pues ellos son los expertos, hay que acudir con el notario y no se espanten, es algo práctico, es algo que se da el día a día. Aquí nada más sería cuestión dos cosas, porque sí quiero comentar muchas cosas, pero no. El tema del domicilio, ¿no? Generalmente dice, tienes que tener un domicilio, pero entiendo que es el domicilio de tu ciudad, de acuerdo al código fiscal, ¿no? Señalaba
Ahorita si me permite, me explica sobre ese tema. Y el segundo, sobre la vigencia de las sociedades. Ok. Esos serían los dos temas. Sí, claro, son temas importantes. Sí. El domicilio. Yo siempre sugiero a los que van a emprender, a las personas que van a emprender, es que el domicilio tiene que ser donde va a ser su actividad o su objeto social. Uh-huh. ¿Dónde vas a tener tu mayor actividad o objeto social? Ahí es donde debes de establecer tu domicilio. En el acta constitutiva realmente ponemos la ciudad, la localidad y el estado. Okay. No entramos en detalle en la dirección. Okay. Se puede poner, no está prohibido que se establezca. Muy bien. Pero a veces no es tan práctico porque si tú cambias de domicilio de oficinas, tendrías que reformar los estatutos. Sí. Entonces, lo más práctico es que pongas la ciudad, la localidad, el estado, donde vas a tener tu margen de operación de la empresa. Muy bien, o donde vas a tener tu objeto social preponderantemente, en qué localidad. Porque también donde tú pongas el domicilio, a esa oficina del SAT tienes que acudir. Si pones Acapulco, tendría que ser Acapulco. Si pones Tlapa, tendrás que ir a Chilpancingo. Entonces, todo eso lo tienes que ver en tu día a día y cómo va a funcionar tu empresa. Son implicaciones que hay que tomar en cuenta, específicamente en Guerrero, que es un estado que geográficamente, pues el traslado entre municipios pues es largo, ¿no? No es de fácil acceso como en otros estados en la República. Entonces también todo eso es una implicación. ¿Dónde vas a tener tu actividad? ¿En qué estado, en qué municipio vas a tener tu actividad? Y también hay que investigar qué oficina del SAT es donde tú tienes que acudir. Porque si te hace un requerimiento fiscal la autoridad, tienes que comparecer de manera presencial. Entonces, ¿quién va a acudir? ¿A quién le queda el acceso de acudir presencial ante la oficina del SAT, Acapulco, Chilpancingo, dependiendo del municipio? Si vas a acudir de manera presencial o el contador. Entonces, el domicilio es básicamente, yo aconsejaría eso, enfocarse en dónde van a realizar su actividad preponderantemente. Esa localidad es la que deben de establecer en cuanto al domicilio. En cuanto a vigencia, ya no hay una vigencia establecida, es por tiempo indeterminado. Excelente. Sin embargo, tampoco está prohibido que le pongas un periodo. O sea, está permitido que tú le pongas una duración a tu empresa. Y también está permitido que no le pongas duración indeterminada o con vigencia indeterminada. Y pues sería su conclusión hasta que tú hagas la disolución de la misma, ¿no? Hasta que digas, ¿sabes qué? La voy a liquidar hasta aquí, y sería el procedimiento de extinguirla, es la disolución, es la liquidación de la empresa correspondientemente. Y bueno, es un procedimiento especial que más complejo que no me gustaría tocar tan a fondo porque ahorita hay que enfocarnos en crecer, ¿no? Y emprender y en generar en la Constitución. Pero sería por tiempo indeterminado, o sea, no hay una vigencia a menos que tú así lo establezcas en tus estatutos o que más adelante lo quieras reformar, ¿no? También podría ser una opción que la crees con tiempo indeterminado y más adelante quieras reformar o cambiar esa vigencia de tu empresa. O sea, eso también tenerlo en cuenta al momento de ir a constituir una empresa, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, recapitulando, nombre de la empresa. Sí. Objeto social. Sí. Vigencia. Sí. Los estatutos, reglas claras. Sí. ¿Cuál va a ser el modo de administrar, si como administrador único o consejo de administración? Así es. Los poderes. Los poderes y facultades, que es bien básico. Exactamente, básico. Totalmente. La forma de llevar a cabo las asambleas. Así es. Y autorizar, me imagino que en la misma acta constitutiva, para ir a hacer el alta en el SAT. Así es. Y aperturar la cuenta en el banco. Ahí se puede poner, todo eso se debe establecer, ¿no? Entonces, sí, correcto. Sí, ya nada más, creo que sería práctica. Perdón. Y una vez hecho todo esto, hay que llevarla al registro. Así es. A inscribir al registro público de comercio, en donde te tendrán que dar la boleta de inscripción en el folio electrónico mercantil, y ya con eso hay que ir al SAT, darse de alta y después ir a hacer lo de la cuenta bancaria. Sí, porque realmente si ya vas a empezar a generar ingresos, ¿dónde te van a depositar? Y lo más sano y lo más importante es proteger el patrimonio de la empresa. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Abrir una cuenta especializada a nombre de la empresa, únicamente.
¿Por qué? Porque ahí va a entrar todo el ingreso de la empresa y va a permitir que haya claridad en el reparto de utilidades entre los socios. Sí, Para eso realmente la finalidad. Y el banco, una de las cosas o uno de los aspectos que yo he visto que revisan mucho y que incluso ha sido un tema que a veces les ha atrasado a algunas empresas aperturar una cuenta bancaria, es el tema de los poderes. Si no está establecido con claridad el poder en el acta constitutiva, se les complica, se les hace complejo abrir una cuenta bancaria. Entonces, es bien importante las facultades, establecer las reglas, a quién puede delegar poderes. Una vez que yo tenga representación como administrador único, a quién yo le puedo delegar esa facultad en caso de que yo no esté presente o en caso de una ausencia mía. El banco eso te lo pide, que lo tengas tan claro y tan especificado, pues porque también el banco se protege en cuanto al retiro de dinero, movimientos de la cuenta, expedición de chequera, otorgamiento de token. Recuerden que si van a ser empresarios, pues tienen que tener un control también en sus ingresos y quién va a manejar esas cuentas, porque ahora como empresa también vas a tener una implicación y obligación, pues de a lo mejor darte de alta como patrón, también tener trabajadores, seguro social, Infonavit, el seguro social, el Infonavit, cómo vas a pagar la nómina, y esa cuenta de empresa te va a tener todo, ayudar a tener todo con claridad, transparencia para la autoridad fiscal, porque una vez que concluyen el trámite ante notario, realmente la autoridad que va a vigilar el cumplimiento de obligaciones es el SAT. O sea, ya realmente el notario ya no entra ahí. El notario te ayuda a darle formalidad, a prevenir conflictos entre socios, a redactar tus reglas de estatutos, a definir tu objeto social, el acompañamiento, la asesoría, todo el ayudarte a estructurar, ¿no?, tu empresa. Una vez que concluimos esa intervención, ya queda la obligación, recae totalmente en la empresa y en su contador. Porque tienen que hacer sus declaraciones, tienen que hacer sus informes mensuales, anuales, que coincida, que sea congruente. ¿Y quién es el que vigila el tema fiscal? El SAT, ¿no? Entonces también tienen que tener ese aspecto bien fuerte. Incluso yo considero que al momento casi a la par que están creando la empresa, ya tener un contador de planta que les vaya a ayudar con esa declaración, porque una vez que tú te des de alta en el SAT, ya empieza a correr el término para tus declaraciones mensuales. Entonces, y los primeros 4 meses tienes que hacer tu declaración anual, y dependiendo de cómo se establezcan los estatutos, tu asamblea ordinaria obligatoria para hacer tu informe de ingresos y egresos, tu balance general, resultados, y además no nada más es decir, yo voy a ser el administrador y pues firmo y cobro. El administrador único tiene esa obligación de hacer sus informes anuales de ingresos y egresos y en qué se gastó el recurso y cómo se hizo el reparto de utilidades, si hay deudas por cobrar. Entonces todo eso también es parte de la obligación del administrador y en su caso del consejo de administración, que tienen que prever también los empresarios y los emprendedores. Y como bien hemos dicho, no es difícil, no es complejo. Una vez que tú empiezas a empaparte de toda esta información, a tener conocimiento, dominas la materia y se te hace muy fácil, ¿no?, llevar un control, un correcto funcionamiento. Y yo creo que una vez que domines el llevar una buena contabilidad, unas reglas claras entre socios, dónde empieza tu derecho, dónde termina el mío, dónde empieza el tuyo y viceversa, ¿no? Entonces va a funcionar muy bien la empresa y vas a crecer. Incluso y más adelante te va a permitir tener nuevos socios, porque vas a tener reglas claras. Y te va a permitir, si tienes nuevos socios, inversionistas, que te ayuden a crecer a tu negocio, pues vas a crecer increíblemente, ¿no? Totalmente. Pues yo tengo 2 preguntas más lo que usted quiera agregar. Primero, los comisarios. También hay que tenerlo en cuenta, quién es el comisario. Porque lo dice, pues mi primo, no importa, ¿no? O sea, quien sea, pero ¿cuál es la responsabilidad y las facultades de un comisario? Esa sería la primaria. La segunda ahorita se la comento.
El comisario, voy a hablar en la práctica lo que debe ser, ¿no? Sí. Porque la verdad la práctica es un tema como le digo, y el deber ser es otro tema. Correcto. ¿Qué pasa en la práctica? Que a veces por cumplir el requisito de designar un comisario, ponen a cualquier persona que no tiene el aspecto, el perfil de ser comisario. Sí, Realmente el comisario es un auditor de la empresa que va a ayudar a cumplir con todos esos reglas, estatutos, en cuanto a informes generales, balance general, porque el comisario debe firmar esos informes y balances de resultados. Entonces, realmente el comisario tiene una función como de vigilante, como de auditor de la empresa, y firma, y realmente su firma sí es importante en una auditoría del SAT. El comisario tiene que avalar y confirmar esa información fiscal, contable y administrativa y legal de la empresa. Entonces, a lo mejor pues el familiar o el amigo es de confianza, pero si después no pueden contactarlo o ve todo lo que implica su firma, no quiere firmar, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, yo sugeriría siempre que cuando vayan a designar un comisario, que es el deber ser, sea una persona también especializada en estos temas, que te vaya a aportar y a sumar, a lo mejor en el tema de, a lo mejor puede ser un asesor especializado externo. Puede ¿no? ser, porque hay empresas ya que se dedican a hacer auditorías externas y te pudiera ayudar incluso a tu empresa a revisar si estás llevando correctamente una contabilidad. Y ahí puedes hacer 2 en 1. Te firma de comisario y te da una asesoría de si estás llevando bien tu contabilidad, si estás llevando bien tu control de ingresos y egresos y de gastos, si estás haciendo bien tu balance general de resultados, si estás llevando concretamente una buena administración de tu empresa y de tu sociedad mercantil. Yo creo que esa es la verdadera función del comisario. Y otro punto importante, no puede ser administrador único el comisario. Tiene que ser una persona externa a la sociedad. Puede ser un contador, un asesor fiscal, alguien que también cree esa responsabilidad con la empresa, que genere esa empatía con la empresa, porque realmente pues va a tener acceso a toda esa información delicada de la empresa. Entonces también para mí es un punto que deben de tomar en cuenta de no designar a cualquier persona. Incluso creo que no pueden ser familiares. No puede ser familiar, no puede ser administrador, o sea, no puede ser cualquier persona que tenga realmente un interés, ¿no? Porque va a tener acceso a esa información y también tiene que ser alguien de confianza, ¿no? En cierta manera. O que firmen un contrato de confidencialidad, ¿no? Pueden firmar un contrato o convenio de confidencialidad de que le van a intercambiar información y que sirva con su función de, o firmar un contrato de prestación de servicios profesionales y le incluyen ahí una cláusula de confidencialidad, de que vas a fungir como mi asesor y comisario en mi empresa y vas a funcionar como mi asesor fiscal, contable, administrativo en el funcionamiento de mi empresa, porque realmente esa es la función del comisario. Y en algunos casos, yo no lo he visto, pero en algunos casos a lo mejor habrá empresas que le quieran dar ciertas facultades de representación al comisario, pero no lo he visto. Realmente en la práctica eso no se hace. Es más que nada, su función realmente es esa, firmar los estados de resultados de las empresas. Entonces, ese es mi consejo. Yo creo que ese sería mi consejo, el deber ser. Contratar a alguien especializado, firmar un contrato de confidencialidad o un contrato de prestación de servicios profesionales con cláusula de confidencialidad que te ayuda a proteger la información de tu empresa también. Porque pues vas a información que va a hablar de tu crecimiento. Entonces es información valiosa que también debes de cuidar con quien la compartes, ¿no? Al final, sí, efectivamente se le da publicidad en el registro público, pero eso en cuanto a temas muy legales, ¿no? Mercantiles, pero ya el tema contable y fiscal es información sensible que hay que cuidar y que únicamente la autoridad, el SAT, tiene realmente acceso a esa información. Y adicionalmente, pues, tu contador y tu comisario también. Debe de totalmente. No, pues es un tip de oro que está dando la licenciada en el tema del comisario, no es cualquier cosa, y ya lo dijo, de qué manera se puede manejar este tipo de comisario, este tipo de encargos del comisario como asesor, como comisario, con un contrato de prestación de servicios profesionales, con cláusula de confidencialidad. Son temas, más bien es un tip importante para cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, licenciada, por último, para mí, salvo lo que usted quiera estar agregando, son temas apasionantes, me gusta mucho este tema.
lo quiero llevar al tema de inmobiliario. Sí. Una empresa, una persona moral, sociedad mercantil, ¿cómo puede comprar un inmueble? Y una vez que lo compran, ¿cómo lo pueden vender? Okay. O sea, ¿cuáles serían las características, no? Ok. Para mí, como notaria, cuando una persona moral quiere comprar un inmueble, realmente para mí lo más fundamental es que acrediten su personalidad. Perfecto. ¿Qué es la personalidad? Cuando tú creas una persona moral con estatutos y la inscribes y cumples con toda la formalidad que acabamos de explicarles, en automático ya tienes personalidad jurídica. Y ahí dentro de esa personalidad jurídica, el notario, los notarios vamos a revisar que tengas esa facultad de dominio o poder de dominio para poder adquirir bienes inmuebles. Muy bien. Entonces, una vez que yo diga, estás dada de alta, tienes tu inscripción en el registro público de la propiedad, estás dada de alta en el SAT, eres una persona moral con personalidad jurídica, pero tienes facultades de dominio, tengo que revisar si tienes facultades de dominio para poder comprar un inmueble. Entonces, si tienes facultades de dominio, puedes adquirir un bien inmueble. Y el siguiente paso sería, ¿quién va a firmar representando a la empresa con esa facultad de dominio? Es muy importante que también esa facultad de dominio es la más trascendental para mí legalmente, porque habla de un patrimonio físico, de tus bienes inmuebles. Entonces, ¿cómo los vas a transmitir? A través de una facultad de dominio, de un poder de dominio. ¿Quién va a tener esa facultad? Pues la persona o el dueño, el socio real, ¿no? El mayoritario, el administrador único real, el inversionista, el dueño de la empresa, en mi opinión, es el que debe tener esa facultad de dominio para poder comprar un inmueble y para poder venderlo. Muy bien. Ahora, entonces, primer paso es acreditar la personalidad conmigo, que tengan acta constitutiva inscrita, que tengan facultades vigentes, muy bien, porque puede pasar también que me traen a lo mejor un poder que no está vigente. Entonces yo tengo que revisar y comprobar y acreditar como notaría que ese poder siga vigente y que las facultades de representación que tenga la persona que comparece ante mí, pues sus facultades sigan subsistentes, sigan vigentes y las pueda ejercitar para realizar este tipo de actos de jurídicos de compraventa. Entonces sería que tenga facultades vigentes. Lo siguiente es que pueda, obviamente que escoja un inmueble que cumpla con toda la legalidad, que pues que tenga título de propiedad, pago de predial, pago de agua. Se hace un procedimiento muy similar a una persona física, realmente es tramitar todos los documentos previos que ya conocemos, que son los 5, deslinde catastral, certificado de no adeudo predial, constancia de no adeudo de agua, avalúo fiscal y el certificado de libertad de gravamen. Una vez que me acreditan, entonces repasando personalidad, acta constitutiva, escogen el bien inmueble. Yo reviso que el inmueble sea un bien que esté legalmente jurídico viable, que no tenga problemas legales, que no tenga algún impedimento legal de limitación de dominio. Puedes comprar ese inmueble. Y los impuestos que son a cargo del adquirente son igual para una empresa, para una persona moral, que para una persona física. Quiero aclararles que no lo comenté en el principio, que persona moral es igual a una empresa. Se les llama jurídicamente, jurídicamente hay personas físicas y personas morales, ¿no? Entonces, una empresa es una persona moral. El procedimiento es básicamente igual. Realmente yo creo que la diferencia sería que las facultades estén vigentes, que tengan representación, que siga la empresa activa dentro de su constancia de situación fiscal, debe decir que es una empresa activa, pero quiero recalcar algo importante, que una vez que tú compras un bien inmueble como persona moral, ahora tienes la obligación de hacer la declaración de adquisición de ese bien inmueble. Debe formar parte de tu patrimonio social. Sí, tienes que hacer una declaración una vez que tú compras un inmueble como persona moral con tu empresa. Ahora tienes que incluir ese bien inmueble en tu declaración mensual, anual, dependiendo. Ya te dirá tu contador cómo tienes que hacer esa declaración, pero sí lo tienes que informar de esa compra. Eso sí es muy importante. Sí, lo tienes que incluir en tu declaración. Perdón, ¿no hay necesidad de hacer un acta de asamblea?
o nada más es no necesariamente. No es necesario, realmente si tienes facultades, ya sí. como Yo considero legal, que el único caso en donde sí yo pediría un acta de asamblea es en caso de que no diga expresamente que tienen facultades para adquirir mediante donación. Ah, bien. Si es mediante donación, considero en mi opinión que sí debe de haber una autorización previa de la asamblea. Porque la donación es como un acto muy personalísimo, es un acto de manera gratuita, entonces tiene muchas repercusiones fiscales y legales, tanto para el donante como para el donatario. Entonces, dependiendo del caso o qué postura vayas o de qué parte estés jugando, así como donante como donatario, qué implicaciones fiscales va a tener. Así que cuando es donación, yo sí considero que debe ser mediante acta de asamblea la autorización. Cuando es compraventa realmente no requiere una mayor formalidad, más que sí a lo mejor pudiera ser, digo, tampoco no es prohibido que si quieren darle una formalidad adicional, hacer un acta de asamblea donde estén de acuerdo los socios a adquirir un bien inmueble. Porque también se tiene que autorizar el recurso que va a salir de la cuenta del banco, ¿no? Exacto. Entonces, hacer reglas claras de cuánto pagaría cada socio, cuánto se va a pagar por parte de la empresa para la compra adquisición de ese bien inmueble. También puede ser. También puede ser, también puede ser de ambas maneras. Todo depende de las reglas desde el principio, cómo se establezcan. Lo que ya dijo usted desde el principio. Exactamente, porque a lo mejor puede ser que tenga facultades de dominio, pero con la condición que sea aprobado mediante acta de asamblea. Entonces ahí sí, para mí sería un requisito sine qua non que me tengan que presentar un acta de asamblea donde autoricen la compraventa del inmueble. Y sí lo he visto mucho, que sí hay empresas que lo tienen como un requisito, que diga que previo a la compra o venta de un bien inmueble o adquiriendo donación, tiene que ser aprobado mediante asamblea. Que también se me haría algo sano aplicarlo en los estatutos, porque pues la compra de un bien inmueble es una inversión grande, no es cualquier inversión, entonces igual y para proteger el patrimonio o que alguien pueda acceder a esa cantidad de dinero de manera tan fácil, pues sería prudente igual poner a lo mejor, sabes que se tiene que aprobar mediante asamblea de accionistas o mediante resolución de socios a lo mejor, ¿no? Que también es algún tema más práctico y no tienes que expedir la convocatoria respectiva, que tiene un plazo de 15 días y dependiendo cuántos días quieras poner tú, si lo vas a publicar de manera digital en el portal de economía, todas las implicaciones, ¿no? Que ya no quisiera entrar tanto en ese tema porque es un poquito ya más especializado, pero básicamente para comprar y vender es el mismo, acreditar personalidad y es el mismo tratamiento. Lo único que sí quisiera comentar que es bien importante que cuando tú vendes un inmueble como persona moral, el notario no está obligado a retenerte el impuesto sobre la renta. Si eres vendedor como persona moral. Y si eres adquirente como persona moral, sí tienes que pagar los mismos impuestos que como una persona física. Entonces, los impuestos y derechos para persona física y moral son exactamente iguales. Y ya la diferencia es que tendrías que hacerlo o incluirlo en tu declaración patrimonial. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que he visto mucho para inmobiliarios, que si no lo incluyen el inmueble que están desarrollando para construir vivienda dentro de su declaración patrimonial, yo sí tendría en cierta manera que hacerles la observación, oye, no lo tienes incluido como parte de tu patrimonio, como constructora inmobiliaria, lo tienes que incluir, tiene que ser parte de tu patrimonio y de tu actividad social, para que de esa manera cumpla con el requisito que yo no te retenga, ¿no? Entonces, sí es importante también eso, tomarlo en cuenta. Totalmente. Y como colofón nada más de lo que estamos comentando y de lo largo de la plática, quiero comentar, ya escucharon, la labor tan a conciencia, tan técnica que hace el notario. El notario, como normalmente hay gente que lo piensa, ustedes no, porque son del Rincón Inmobiliario, no lo piensan, pero que nada más llegan y firman, ¿no? Y ya lo que nos está explicando la notaria es de que hay que analizar a conciencia todos los documentos cuando se vaya a hacer algún acto jurídico en las compraventas, en todo eso, tienen que echarse un clavado a todos los documentos y ver que todo esté en orden para que no tengan ustedes algún problema. Así es. ¿Es así, licenciada? Sí, yo creo que sí, me gustaría dejar con ustedes esta idea clara de la función del notario. Realmente el notario te ayuda a prevenir conflictos.
realmente te ayuda a darte ese acompañamiento, esa guía, esa asesoría, esas opciones que para ti específicamente van a ser viables, ¿no? Entonces, te ayuda a cerrar esos, no sé, objetivos que tú tengas, concretamente en temas de sociedades mercantiles. Te ayuda a concretarlos y plasmarlos correctamente. Es un acompañamiento pues integral, realmente lo hacemos de manera integral y tenemos que estar capacitados en todos estos temas para poderte brindar una buena asesoría y que tú te sientas realmente bien respaldado, ¿no? Claro, legalmente. Claro. Porque como dice, notaría abierta, juzgado cerrado. Esto te va a evitar un conflicto, un litigio y prevenir conflictos entre socios, ¿no? Entre socios y en tu proyecto a futuro y te permita seguir creciendo mucho más. Perfecto, licenciada Brenda Deyanira Alarcón López, notaria pública número 1 de Tlapa de Confort. Le agradezco mucho su tiempo, su información para los que nos escuchan y nos ven en el Rincón Inmobiliario. No sé, ¿tiene algún número telefónico que nos pueda proporcionar? Si manejan las redes, la dirección de su notaría en Tlapa de Confort, por favor. Sí, les puedo dejar mis datos de contacto. Realmente mi Facebook es Notaría Pública número 1 de Tlapa. Ahí tengo también un WhatsApp donde pueden contactarme de manera directa. Tengo también, esa es mi red social, mi correo electrónico, les puedo compartir mi correo electrónico, a ver si puede aparecer al pie del video, les puedo dejar mis datos, la dirección, bueno, es en el centro de Tlapa de Confort. Perfecto. Les puedo dejar, si gustan, mi correo electrónico, teléfonos de oficina. Por favor. Lo vamos a mis redes sociales aquí. Que también ahí tengo la opción de que me contacten vía WhatsApp. Excelente. Que es lo más práctico ahora en el día. Y bueno, estoy realmente a su disposición, encantada de poder ayudarlos, guiarlos, aconsejarlos, qué es lo que ustedes pudieran, en dónde pudieran emprender, con qué giro, pues todas las implicaciones, ¿no? Para que puedan cumplir con sus objetivos, sus metas y que este 2026, bueno, sea a lo mejor un propósito, ¿no? Así es, sí, tener emprender y crear una empresa. Perfecto, pues muchas gracias a ustedes, nos vemos en el próximo episodio del Rincón Inmobiliario y nuevamente le agradezco, licenciada. Gracias, licenciado René. Un placer y saludos a todos. Gracias. Hasta luego.